La ambición de un imperio enfrenta la pasión de una nación. Las tropas francesas que llegan a México en 1862 son tropas profesionales, veteranos de guerra, son soldados disciplinados, lo mejor del mundo en aquella época. En el ejército mexicano son soldados de leva, que no son voluntarios, malnutridos. Una batalla heroica. El día en que México unió sus fuerzas contra el invasor extranjero. Una guerra civil de 3 años ha sumido a la nación en el momento más crítico de su historia. México es un país que no ha conocido la paz durante todo el siglo XIX. En esta guerra de 3 años se enfrentaron 2 proyectos de nación, el proyecto de nación del Partido Liberal y el proyecto de nación del Partido Conservador. Al final del conflicto, los liberales, encabezados por Benito Juárez, un abogado de origen indígena, derrotan a los conservadores en la Ciudad de México. En marzo de 1861, Juárez es elegido presidente de la República. El triunfo liberal en realidad lo que hace es convertir a la guerra en una guerra soterrada, en una guerra de guerrilla. A lo largo del país hay una serie de brotes de insurrección conservadora. O sea, realmente la guerra civil no ha terminado. Y de ahí que haya una necesidad urgente de pacificar, pero no solamente de pacificar, sino de regresar a un orden constitucional y garantizar la seguridad de la población. Juárez hereda un México en ruinas. Restablecer el orden constitucional y pacificar al país serán metas difíciles de alcanzar, al menos a corto plazo. Financieramente está quebrado, que tiene una serie de compromisos que no puede cumplir. Las cajas del Estado estaban totalmente vacías, el Estado mexicano estaba en quiebra. A Inglaterra le debemos cerca de 69 millones, a España más de 9 y 2 a Francia. No podemos dejar de pagar. Era muchísimo dinero para la época, considerando que los gastos del Estado serían alrededor de 11 millones de pesos al año y no los teníamos. Cerca del 70% de los ingresos del gobierno están comprometidos al pago de la deuda externa. El presidente Juárez se encuentra ante el primer gran dilema de su mandato. La reflexión que hacen los ministros de Hacienda de Juárez es que no se puede vivir teniendo la mayor parte de los ingresos hipotecados. El país está quebrado y no hay dinero. Y de alguna manera el país tiene que salir adelante primero. De tal suerte que el 17 de julio se decreta la suspensión de pago. Periódico político, Juárez dice basta, ya no pagaremos más. El Constitucional, Juárez dice basta, compre su periódico, El Constitucional. Esta decisión tomada por el presidente Juárez es como prenderle una mecha a un polvorín. La protesta de España, Inglaterra y Francia frente a esta república irresponsable que no cumple con sus compromisos financieros y la decisión obligar a México a pagar por medio de una intervención armada. Y para ello se comprometen en enviar cada uno elementos militares suficientes para hacer este reclamo. Ante la posibilidad de una invasión, Juárez le ordena a su ministro de guerra, el general Ignacio Zaragoza, preparar la defensa del territorio nacional. Cuando se empieza a vislumbrar los vientos de intervención europea, Zaragoza decide, por órdenes del presidente Juárez, la creación del Cuerpo de Ejército de Oriente. Es un gran organizador.
conoce al soldado mexicano, sabe sus capacidades, sabe lo que le puede exigir a este soldado y a sus comandantes, y de alguna manera lo va integrando poco a poco con las milicias nacionales de los distintos estados. Pero las heridas de la guerra civil siguen abiertas, y esto dificulta la conformación de un ejército nacional. El ejército mexicano está dividido, acaba de pasar la guerra de los 3 años, hay militares conservadores, hay militares liberales que están con uno y otro bando. En diciembre de 1861, Inglaterra envía 700 combatientes, España 5.600 y Francia un ejército de más de 6.000 soldados profesionales al puerto de Veracruz. Inglaterra aprovecha el pretexto de la suspensión de pago para convencer a Francia de que hay que apoderarse de las aduanas mexicanas, esencialmente Veracruz y Tampico, que en aquel entonces eran los únicos ingresos del gobierno. El gobierno mexicano vive fundamentalmente de 2 o 3 impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? Todo lo que se recaba en las aduanas por concepto de importación de productos, y el otro gran impuesto es la producción de plata. Nada más. Sin recursos para pagar y sin fuente de ingresos, el gobierno de Juárez está al borde del colapso. En el concierto mundial, su autoridad carece del reconocimiento de las potencias acreedoras. Las posibilidades reales para una salida diplomática son sumamente escasas. Haremos lo necesario para que nuestro gobierno no pierda reconocimiento internacional. Solo de esta forma evitaremos un conflicto mayor. Señor presidente. Señor gobernador. Había que conseguir un hombre que lograra conciliar con ellos. Y resultó ser un rival político del presidente Juárez. Lo que va a tratar de hacer el gobierno republicano es negociar. Y envía a Manuel Doblado, que es este liberal moderado, gobernador de Guanajuato. Un hombre al del que se hablaba en los corrillos, que trataba de dar un golpe de estado al propio presidente y hacerse del gobierno. Juárez nombra ministro del Interior y del Exterior a Manuel Doblado y le encomienda negociar con los delegados de los países invasores acuartelados en Veracruz. Señor presidente. Señores, yo les aseguro que mi gobierno está dispuesto a cumplir sus compromisos. Solo necesitamos tiempo. Doblado tenía un don y era un hombre muy hábil para enredar y desenredar según conviniera. Y eso hizo. México dice, o sea, perdón, les vamos a pagar, da incluso permiso que se intervengan las aduanas, o sea, que estas potencias puedan supervisar de manera directa, o sea, ni siquiera tiene que pasar por la Secretaría de Hacienda. Inglaterra y España aceptan las propuestas de moratoria del gobierno de Juárez, pero no fue así el caso de la legación francesa, la cual decide permanecer por una serie de reclamaciones adicionales que Francia exigía. A sus órdenes, señor presidente. Juárez ordena a su ministro de Guerra, Ignacio Zaragoza, que deje el cargo y se dirija a la región de Puebla para encabezar la defensa del territorio mexicano. Cuando Zaragoza es nombrado comandante en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente, él ya sabía de alguna manera que las negociaciones de los preliminares de la Soledad se iban a romper. Él ya estaba consciente de que la guerra era inminente y se ve en una grave disyuntiva Ignacio Zaragoza: cumplir las órdenes del presidente Juárez o quedarse con su esposa, doña Rafaela Padilla, que estaba gravemente enferma. Me niego a dejarte. Ya los médicos la habían desahuciado y sabía Zaragoza que la mujer iba a morir de un momento a otro, y su hija de apenas unos meses de nacida iba a quedar huérfana.
Finalmente, el 19 de febrero de 1862, México firma los acuerdos de la Soledad. Les pido que restablezcamos las condiciones para reanudar los pagos. Se firman lo que se conoce como los Tratados de la Soledad, que aceptan, donde España e Inglaterra aceptan que México va a pagar, pero Francia no. Francia dice, nosotros no aceptamos, ni firmamos los tratados, ni aceptamos esas condiciones. Gracias a estos tratados se retiran España e Inglaterra de México y queda ya Francia abiertamente como invasora del territorio nacional. Aquí abiertamente el objetivo de Napoleón III es invadir territorio mexicano. Entre que se rompen las relaciones, se rompe el contacto, se rompen negociaciones y empieza la movilización francesa, pasa muy poco tiempo. No solamente el territorio, la soberanía y la independencia de México están en juego. Napoleón III pone al frente del ejército francés a un experimentado general, Charles de la Trille, conde de Lorenzés. Es un veterano de guerra, realizó sus estudios en la Escuela de Guerra de París, participó en guerras coloniales en África, es un veterano de Crimea, las guerras del norte de Italia, de Sebastopol, de Magenta. Entonces es un hombre que tiene una gran trayectoria militar y las órdenes son muy claras y muy precisas por parte de Napoleón III. Llegar a la Ciudad de México y posesionarse del territorio nacional, de toda la República Mexicana. El ejército francés no ha sido derrotado en los últimos 50 años, desde la batalla de Waterloo. Las tropas francesas que llegan a México en 1862 son tropas profesionales, veteranos de guerra, son soldados disciplinados, lo mejor del mundo en aquella época. Excelentes soldados, ¿no? Capaces de caminar días y días, 40 kilómetros al día, caminatas de noche también, cargando una mochila de 25 kilos. Se espera que los franceses lleguen a la ciudad de Puebla de un momento a otro. ¿El objetivo es tomar Puebla? Las malas noticias no terminan para Zaragoza. En San Andrés Chalchicomula, muy cerca de Puebla, la explosión accidental de un arsenal de pólvora cobra la vida de casi 1000 soldados oaxaqueños que se disponían a sumarse al ejército de Oriente. Y esto no es todo. A pesar de que el enfrentamiento con los franceses es inevitable, facciones liberales y conservadoras continúan enfrascadas en una guerra civil que debilita la consolidación del ejército de Oriente. Había momentos en que crecía mucho la amenaza de las fuerzas conservadoras. Y cuando se da este problema de la suspensión de pagos y la invasión extranjera, esas fuerzas estaban activas, seguían peleando. París recibe informes sobre la situación militar de México, la situación política de México, donde dice es un caos absoluto, no hay instituciones, el ejército no existe, existe en el papel, no existe en la realidad, fortalezas no las hay. Ya se vio claramente cómo México perdió la guerra frente a Estados Unidos en 1846-47. Napoleón III busca sacarle provecho a esta situación. Tiene además la oferta de un grupo de mexicanos que lleva años en Europa y que están convencidos de que lo único que puede salvar al país es una monarquía con un príncipe extranjero al frente. El gobierno liberal de Juárez está en medio de dos frentes. ¿Qué hacer ante ese grave problema? Se decreta una ley de amnistía para los conservadores que estaban con las armas en la mano y quisieran defender la República. Juárez invita a los conservadores a unirse a la defensa de la patria. De los pocos que oyen esta invitación del gobierno de Juárez es Miguel Negrete, que va a llegar a integrarse al ejército de Oriente. General Negrete, agradezco que haya venido. La situación tan crítica que vivimos lo amerita, general.
Miguel Negrete es un hombre profesional, tiene una gran experiencia de guerra y Zaragoza lo sabe. De ahí que cuando llega Miguel Negrete al Ejército de Oriente, Zaragoza no duda en tomarlo para que participe activamente en las operaciones contra los europeos. En el ejército mexicano coexisten sería la minoría de excelentes soldados, con una mayoría de soldados improvisados y poco fiables a la hora de la batalla. El ejército francés, en su marcha apresurada hacia Puebla, deja sin muchas opciones a Juárez para unir fuerzas y consolidar la defensa del país. El presidente Benito Juárez hace un llamado a las armas, a defender el país de los franceses. Eso también hacía que fuera un ejército difícil de adiestrar porque había mucha deserción, no todos querían formar parte de ese ejército. Llegó el momento de luchar, con coraje, con fuerza, con amor. ¡Sí, señor! Son soldados de leva, que no son voluntarios, mal pagados, malnutridos, no hay servicio de intendencia, no hay servicio de salud. Tras varias semanas de leva, el reclutamiento no alcanza la acogida masiva que se esperaba. De alguna manera él manifiesta que es ridículo que una nación de más de 6-7 millones de habitantes que se tenían en el México de aquel entonces solamente puedan poner menos de 6,000 hombres al invasor francés, ¿no? Y va a invitar a sus generales a que se sublimen en defensa de la patria. Entre los que sí responden al llamado, Zaragoza cuenta con un joven general oaxaqueño quien se encuentra al mando de una brigada de infantería de indígenas de la Sierra de Ixtepeji, Porfirio Díaz. Estos son generales mexicanos, nacidos en México, gente joven, que de alguna manera están conscientes que México estuvo a punto de desaparecer en el 48 y en este año nuevamente está ese peligro inminente para la patria y ellos quieren hacer su mejor esfuerzo por salvarla, ¿no? A diferencia de Miguel Negrete y Porfirio Díaz, el general conservador Leonardo Márquez ha decidido unirse a los franceses y prepara un destacamento de 2,000 hombres para apoyarlos en el ataque a Puebla. El 27 de abril de 1862, el ejército francés llega a Acultzingo. El ejército francés, bajo el mando del conde de Lorenzés, llega a las cumbres de Acultzingo, a pocos kilómetros de Puebla. Las famosas cumbres de Acultzingo. Es un sitio estratégico espléndido para cerrar el paso. Zaragoza había tomado posiciones con 4,000 o 5,000 hombres, con excelentes generales como Negrete, estaba Porfirio Díaz. Y los franceses no sospechaban, porque se habían disimulado muy bien. Capitán Domínguez. Zaragoza sorprende a los franceses con una descarga de rifles que da inicio a las hostilidades. ¡Arriba, soldados! ¡Fuego! Lorenzés cae en la emboscada, pero rápidamente pasa al contraataque con la unidad élite de su ejército. Hay un regimiento de suavos. Los suavos son esas tropas aguerridas de lo que llamaban África en aquel entonces, que es la Argelia actual. Son muy profesionales, digamos que es un cuerpo de élite en este tiempo dentro del cuerpo expedicionario francés. Y
empieza el combate de una manera sorprendente. Los suaves suben al asalto. La primera vez son rechazados. La segunda vez son rechazados. La tercera es la vencida. La infantería mexicana, sorprendida por esa tercera que realmente no esperaba, se desbanda y cunde el pánico, de tal manera que los mexicanos abandonan las posiciones de la primera cumbre. La derrota en Acultzingo podría desmoralizar aún más a un ejército que de por sí está en una pugna continua. Zaragoza se tiene que replegar hacia Puebla. Incluso Lorenzés se burla de él. Ils prennent la fuite. Informer le ministère de la guerre que dès ce jour, à la tête de 6000 hommes, le Mexique est mien. Fue en la fecha que escribe Lorenzés diciendo, ya México es prácticamente nuestro. Pero Lorenzés podría estar celebrando antes de tiempo. La estrategia de Zaragoza es precisamente atraer los franceses hasta Puebla, una Puebla que desde diciembre de 61, es decir, desde el desembarque de los españoles, han fortificado. Han tenido 4 meses completos para traer tropas desde el norte del país y para concentrarlas en Puebla. La caballería de Leonardo Márquez avanza con 2000 hombres hacia Puebla para apoyar a los franceses. Esta unión le daría a Lorenzés una superioridad numérica en el campo de batalla. Los grandes jefes conservadores, que en algunos casos actuaron con gran crueldad durante la Guerra de Reforma, es el caso de Leonardo Márquez. Para ellos, el gobierno liberal es un gobierno antinacional. Entonces, para salvar a la patria hay que unirse a la invasión. Márquez se dirige hacia Izúcar de Matamoros con 2000 efectivos. Es menester detenerlo. Con todo respeto, mi general. El ataque de Lorenzés es inminente. Nuestras fuerzas pueden quedar disminuidas si nos distraemos atacando a Márquez. Tiene razón, Díaz. Pero corremos un riesgo mayor si los 2000 hombres de Márquez se suman a los de Lorenzés. Zaragoza toma la decisión de enviar a los generales Carvajal y O'Haran a detener el avance de las tropas de Márquez en Izúcar de Matamoros. Este ejército de Oriente se va viendo mermado constantemente. Hay muchas partidas conservadoras alrededor de Puebla y eso va provocando que Zaragoza vaya mandando partidas de tropas de caballería, unidades completas, a perseguirlas, mientras el resto del ejército de Oriente, apenas 5000 hombres, enfrentan al ejército francés. Ante la inminente llegada del ejército expedicionario francés a Puebla, el general Ignacio Zaragoza se arriesga a dividir su mermado ejército para combatir en 2 frentes de batalla. Las fuerzas de Leonardo Márquez, del ejército conservador, ya habían llegado a Atlisco.
Zaragoza no tenía suficientes hombres para detener, por un lado, a los conservadores y por otro lado, para perseguir a Lorenzés hasta Culcingo. El 4 de mayo de 1862, el ejército de Oriente choca con la caballería del conservador Leonardo Márquez. Oarán derrota completamente, aniquila a Márquez en Atlisco y en Izúcar de Matamoros. Con los franceses posicionados en una línea de ataque en las afueras de la ciudad de Puebla, Zaragoza alienta a su ejército. ¡Soldados mexicanos! ¡Hoy vais a pelear por un objeto sagrado! Nuestros enemigos dicen ser los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. La mañana del día 5 de mayo llegan los franceses sobre las garitas de Amozoc. En vez de continuar su avance natural como debía a la ciudad de Puebla, se abren hacia la derecha del camino de Amozoc. Este movimiento de alguna manera va a desconcertar a Ignacio Zaragoza, pues le hace comprender a Ignacio Zaragoza que el ataque no va a ser a la parte baja de la ciudad, sino va a ser a la parte más fortificada de la ciudad, que es el fuerte de Guadalupe y Loreto. La estrategia de Lorenzés consiste en un choque directo para ganar rápido la batalla y continuar su avance a la Ciudad de México. Bon, les canons du 4e régiment, je les veux derrière le front de l'attaque. Prêts à monter. Ils montent d'un cran. Principio de la escuela de guerra siempre se toma las alturas. Nunca se queda uno bajo el posible fuego de la artillería del enemigo. Entonces primero hay que tomar los fuertes para apagar la artillería. Zaragoza inmediatamente al paso veloz ordena que se adopte un nuevo dispositivo. General Negrete, disponga a sus hombres en ambos cerros. La orden, mi general. Indique al general Berriozábal que refuerce la unidad de Negrete y que cubra flancos. La batalla inicia aproximadamente a las 11 de la mañana. Zaragoza, en cuanto vislumbra al ejército francés, ordena que se dé un cañonazo desde Guadalupe. Es la señal de que el enemigo está frente a Puebla. La tropa francesa empieza a movilizarse hacia Guadalupe directamente. Tiene que darse un bombardeo previo para debilitar las defensas. Esos pequeños cañones franceses que se pararon a 2.000 metros para disparar y dispararon durante 45 minutos y gastaron más de la mitad de su parque, ni tocaron, ni rasguñaron. El problema es que la artillería francesa estaba a 2 kilómetros más o menos del fuerte y las granadas llegaban ya sin fuerza. Avec les fantassins du régiment 3. Ante la deficiencia de su artillería, Lorenzés recurre al recurso más valioso con que cuenta, la lucha cuerpo a cuerpo. Él tiene una formación napoleónica, netamente, y toda la formación militar de combatir directamente con las tropas. Exalta mucho al soldado de infantería, que es el que debe de alguna manera consolidar el objetivo o conquistar el terreno. Ambos ejércitos llegan a un punto donde no hay vuelta atrás. Cuando ya están cercanas estas tropas francesas a la línea de defensa mexicana, el general Miguel Negrete le hace una señal a sus fuerzas que están tiradas pecho a tierra, que se levanten y hagan una descarga de fusilería a escasamente 100 metros de las fuerzas francesas. ¡Fuego!
Esta primera descarga de fusilería va a sorprender a los franceses. Y mientras se están recuperando de la sorpresa, inmediatamente los indígenas de la Sierra de Puebla salen de las líneas mexicanas a atacarlos con el machete. Obviamente esta forma de combatir del soldado mexicano con machetes contra soldados de línea franceses con bayonetas es incómodo para los franceses. No están habituados a luchar con un soldado de estas características. Y esto provoca que ante la sorpresa las tropas francesas decidan replegarse en este primer intento. El repliegue de las fuerzas francesas es una situación inesperada para el general Lorenzés, quien aparentemente ha subestimado la capacidad y valentía de los soldados mexicanos. El ejército de Oriente logra frenar el primer intento del cuerpo expedicionario francés de tomar el fuerte de Guadalupe en Puebla, pero la batalla apenas está en sus inicios. Inmediatamente Lorenzés ordena un segundo ataque. Obviamente ya se perdió el factor sorpresa. En este segundo ataque va a tener la peculiaridad de que ya van a ir, aparte de las líneas francesas avanzando, van a ir personal de ingenieros con escalas, con escaleras, aproximándose rumbo a Guadalupe. Nuestra fusilería comienza a ser insuficiente, igual que la artillería. Que ordenen a Negrete y a Berriozábal que sus hombres peleen cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada. Sí, mi general. Se combate en Guadalupe, en lo que llega el soldado francés hasta los mismos fosos de Guadalupe, ¿no? Y se dan choques personales ahí entre las tropas. Sin embargo, las fuerzas francesas se ven armadas y tienen que replegarse nuevamente. Nous ne capitulons pas. Prodiguons toutes nos forces dans cette attaque. Qu'il n'ait aucun moyen de répondre à tous les fronts que nous ouvrons. Nuevamente va a mandar una primer columna de ataque a lo que es Guadalupe, otra columna hacia el lado izquierdo de Guadalupe y una tercera columna va a atacar por lo que es el camino de Amozoc a Puebla. Este punto del tercer ataque es significativo porque llegan los franceses ya a lo que es combatir a los fosos de Guadalupe. Muchos soldados franceses logran inclusive llegar a las aspilleras donde están los artilleros mexicanos. Se defiende inclusive con las mismas municiones de los cañones, arrojándolas completamente sobre el soldado francés. Entonces son momentos climáticos de la batalla
en que ya se está defendiendo palmo a palmo el mismo fuerte de Guadalupe. Y cuando se empiezan a replegar y siguen combatiendo, Zaragoza ordena un punto que es posiblemente el más climático de toda la batalla. Ordene a Álvarez que ataque por la izquierda con caballería. Este movimiento de flanco va a provocar que el soldado francés que está combatiendo hacia el frente contra las fuerzas que están en Guadalupe empiece a recibir fuego de su flanco derecho. ¿Eso qué va a provocar? Que el soldado francés se rompa en su psicología, rompe la disciplina, rompe su espíritu de cuerpo y ya nada más piensa en salvarse y se empieza a replegar. Y es ahí cuando el ejército mexicano sabe que va a vencer al ejército francés. Es en este momento cuando el abanderado del ejército francés rompe con un mexicano y chocan, lo mata el mexicano, arrebata la bandera y le empieza a ondear, ¿no? Pero cuando se empiezan a replegar los franceses, inmediatamente Porfirio Díaz, en un acto de audacia, ordena que las tropas mexicanas pasen a la contraofensiva y inicia una persecución sobre los franceses. Después de 3 intentos fallidos de tomar el fuerte de Guadalupe en Puebla, el ejército francés emprende la retirada. Ordena al general Díaz que regrese con su tropa. En aquella época la estrategia era esa: si un enemigo que es derrotado empieza a huir, pues hay que alcanzarlo y aniquilarlo. General Díaz, comunicación de mi general Zaragoza. Hasta la fecha no sabe exactamente por qué dio esa orden Zaragoza de decir vámonos para atrás. Se quedó frente a Puebla casi 3 días, ahí, sin que los mexicanos se atrevieran a atacarlo. Él tenía la esperanza que en ese momento los mexicanos cometieran lo que hubiera sido un error, de salir a darle la batalla campal. Y ahí sí, un pequeño ejército profesional y aguerrido que sabe maniobrar, que sabe de estrategia, hubiera derrotado a los mexicanos. Pero muy sabiamente, Zaragoza se quedó tranquilamente en Puebla. Para Lorenzés había sido una ofensa a su tradición militar lo que le había pasado en Puebla. Evidentemente para Lorenzé este es el final de su carrera militar. Ahí sí aprendió la lección y la famosa arrogancia, muy cierta, de Lorenzé y de los oficiales franceses desapareció. Señor presidente Juárez, punto. Noticias de campaña, punto. Tropas mexicanas posicionadas en cerros de Guadalupe y Loreto, punto.
hago de su conocimiento que esta fecha el ejército francés atacó Punto de Guadalupe por 3 ocasiones y por 3 ocasiones va a ser rechazado. Infórmele usted al señor presidente que las armas nacionales se han cubierto de gloria. Se esperaba una derrota de las fuerzas mexicanas y sin embargo llega una gran victoria que de alguna manera va a llenar de orgullo en ese momento al gobierno mexicano porque no la esperaba. Simple y sencillamente fue una sorpresa para el gobierno la victoria obtenida en Puebla. Como la figura de David y Goliat, el país que no tenía dinero para darle de comer a las tropas, que no tenía soldados profesionales, derrota a los soldados más importantes del mundo en ese momento. Anímicamente, el 5 de mayo, por eso es muy importante, que sí demuestre a los mexicanos que pueden ganarle a una gran potencia. El 5 de mayo fue visto como la primera gran derrota de la Europa imperial en América. Esa generación de mexicanos que vieron que la patria estaba en peligro y salieron exitosos de ella, nos manda un mensaje a los mexicanos de esta época. Nos permite comprender que podemos enfrentar cualquier reto que la patria tenga que enfrentar y eso nos permite de alguna manera construir un futuro más prometedor para las nuevas generaciones. Zaragoza, en su informe, dice su admiración por la valentía de los soldados franceses, la bravura y su capacidad militar, y mencionan que los primeros soldados del mundo, los vencedores de Crimea, de Magenta y Solferino en Italia, ¿no? Los nietos del gran Napoleón vinieron a entregar sus laureles al águila mexicana.